Sean todos muy bienvenidos. Estamos después de esta escuela sabática, como siempre que Dios nos ha brindado. Continuamos con esta serie. Han pasado tiempo, ya hace más de 3 meses del último culto, pero seguimos con la serie, la sexta parte ya de esta pregunta. ¿Es la Trinidad la apostasía omega? Vamos a orar primero y luego ya arrancamos con el culto. Padre Celestial, alabado y santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor, tu misericordia y porque más allá de nuestros errores, nuestros defectos, tú nos esfuerzas, nos ayudas, nos consuelas, estás en nuestra lucha y nos sigues marcando el camino y sigues iluminando y mostrándonos verdades semana a semana. Sigues confirmando que estamos en el sitio correcto, que tú nos estás llevando hacia la Nueva Jerusalén. Y sabemos, Señor, confiamos y creemos en tu promesa, que mientras no nos desviemos de ti, tú harás la salvación porque tú lo has prometido, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Bendícenos, Señor, bendice este culto, danos tu Espíritu Santo, tu gracia para entender. Ayúdanos a estar atentos porque nos entraremos en sitios muy profundos. Y Señor, que esto pueda ser también para rescate de muchos. Perdona siempre nuestros pecados, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la portada y el título. Un anillo para gobernarlos a todos. No vamos a ver una película, pero ya sabemos de dónde viene esto. Una frase, bastante, muy interesante. ¿Y qué tenemos aquí? Muchos anillos que rodean a uno. Muchos símbolos, judaísmo, cristianismo, masonería, satanismo, hinduismo, islam, comunismo, taoísmo, y podría haber más, pero los principales. Y en el centro un anillo con una figura de quién es este anillo. Este es el anillo papal del Papa Francisco, aunque él usa su viejo anillo cuando era obispo de Buenos Aires, pero este es un anillo de plata dorada, no es el de siempre, porque como Benedicto seguía vivo, el anillo no fue destruido, vuelto a hacer uno nuevo, entonces él mandó a hacer uno de plata dorada. Vemos una imagen. ¿Quién es esta persona? Vemos una persona con la aureola de santo, con las redes y en la mano 2 llaves. ¿Quién es? Pues ya vamos a ver realmente quién es este personaje. Diríamos, Pedro. Vamos a ver quién es realmente este personaje. ¿Y tiene algo que ver con la Trinidad, con la apostasía omega? Todo tiene que ver. Y vamos a empezar y vamos a leer lo esencial, porque hoy nos vamos a meter de lleno en la esencia, en la naturaleza más elemental de lo que es la apostasía, de lo que es la doctrina de la serpiente. Génesis 3, 4 y 5, desobediencia del hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Todas las doctrinas paganas, todo el ocultismo, todo el satanismo, todo el espiritismo, todo se concentra en esto. Esta es la raíz, la semilla de un árbol enorme, gigantesco, con muchas ramificaciones, pero aquí está la esencia. Y hoy vamos a ir de lleno, con la ayuda de Dios, a ver la naturaleza de esta esencia. Veremos muchas imágenes por sobre todo, porque habrá mucha información. Leeremos algunas cosas, pero por sobre todo imágenes, así que tendremos que estar muy atentos, pero veremos que la esencia es muy sencilla. El engaño es muy sencillo. Vamos a recordar lo que estábamos viendo, la última predicación, y veíamos esta cuestión cabalista, cómo los cabalistas usan los nombres de Dios, y ya el cabalismo moderno, después de Cristo, usa el nombre de Jehová, usa el nombre de Jesús, es decir, Yeshua, o Yahshua, como lo quieren pronunciar. Yo no soy un experto para nada en hebreo. Lo mezclan, por eso ponemos esa cruz, lo interponen, lo juntan, lo unen y de ahí sacan un
monograma, un cristograma. Uno dirá, bueno, ¿esto es real? ¿Esto significa la encarnación? Pues sí, pero ellos de aquí viene, hacen esto, quitan la última parte del Jehová, dejan el ya, que es bíblico, y de ahí viene el IHS. De aquí viene. De aquí viene el monograma, el cristograma IHS. El famoso símbolo, por sobre todo hoy decimos jesuita. Vemos el sol, tienen unos rayos diferentes, ¿no? Unos rectos, otros curvos, otros oblicuos. ¿Qué significa? Vamos a ir viendo todo eso. Vemos que quien realmente levanta el estandarte, este símbolo, aunque ya venía, pero el que lo empieza a usar ya de una manera total, es este señor, Bernardo de Claraval. Como decía una hermana, un pájaro de mucho cuidado. Vaya con este hombre, vaya tela con este hombre. Después veremos algo impresionante, llamado el último de los padres de la iglesia. Luego vino uno que tomó el testigo que él había dejado, un tal Ignacio de Loyola, y refunda esta vieja orden. Sí, en el medio hubo un franciscano también que sostuvo el IHS, San Bernardino de Siena, como siempre los franciscanos, pero este antecedió a los San Ignacio de Loyola, a los San Francisco de Asís, a los Domingo de Guzmán, y vaya legado de este hombre. Fundador realmente de los templarios. Veíamos el tema de la Trinidad y íbamos a cuestiones ya no de cábala, de verdadera gematría bíblica, de cuestiones bíblicas, del idioma hebreo, y veíamos la letra Shin. Pongamos la diapositiva. Veíamos la letra Shin, que básicamente hace referencia, por sí solo Shin quiere decir el Todopoderoso, porque es el Shaddai. Por sí solo Shin es la Yemá, por eso los judíos ponen el Shin en todos lados, simboliza al pueblo en todo sentido. La Yemá era, oye Israel, Jehová uno es, y es una letra trina total. ¿Qué dice la Yemá? Jehová uno es. Es decir, los tres son uno. En la Yemá está la Trinidad, porque vemos una letra totalmente, indiscutiblemente trina. Y es justo lo que significa Jehová uno es. Pues tres en uno, uno en tres. Su orden es la letra número 21. 3. Su gematría, 3. El valor pleno, 360, es como un giro entero, 36. Eso está ligado ¿a qué? Al 9 y al 666 también. Pero luego veíamos la letra que simboliza el absoluto por sobre todo. La letra Aleph. Esto es el 1. El orden es la primera letra. Su gematría es 1 y el valor final 1000, pero básicamente es 1, pero tiene su valor final 1000, que eso proféticamente es muy importante. Es una letra que morfológicamente ya, digamos, su pictograma es trino también, está constituida por 3 partes y el valor pleno es 111, 1, 1, 1. Es decir, las dos letras que más simbolizan a Dios son letras trinas por donde quiera que se los ve. Totalmente. Además, se escribe con 3 letras, son letras que son totalmente trinas. ¿Quiénes son y quién eran los expertos de todo esto? Los famosos escribas. Sí, recuerdo, bueno, el hombre es como es, ¿no? Ve lo exterior. Yo siempre pensaba, digo, bueno, esos saduceos, que eran los que tenían el poder en la época de Jesús, dominaban, tenían el sacerdocio, dominaban el templo, tenían el poder político del Sanedrín, solo Roma estaba por encima de ellos, tenían el poder económico, eran los todopoderosos. Y yo digo, bueno, esta gente es la que ha seguido moviendo las cosas. Había algo que me retumbaba en la cabeza. Hay de vosotros maestros de la ley, es decir, escribas y fariseos, es decir, hipócritas. Serán los responsables de toda la sangre justa derramada en la humanidad. ¿Y por qué no estaban los saduceos? Entonces, siempre me retumbaba. En un momento me pongo a ver más sobre qué pasó con esta gente. Sabía un poco, pero me puse a ver de lleno qué pasó y veía que realmente fueron totalmente removidos. Cuando vino la destrucción del templo, pues prácticamente no quedó nada de ellos. A través de Siria, Luis lo mostró, que era el poder que estaba, un poder totalmente romano, pero que estaba por sobre lo que era Israel, la parte de Israel, fueron totalmente removidos. Y en ese momento que estaba, me acuerdo que estaba con Víctor, y Víctor me dice, ¿sabes? No son los saduceos. Estaba leyendo un libro, son los escribas. Y ahí fue como cuando te cierra todo y dice, claro, los que tenían el conocimiento, los cabalistas. La cábala se fundamenta en las letras hebreas. ¿Quiénes son los expertos?
Pues los escribas. Antiguamente eran los sacerdotes, pero en la época de Jesús ya podía ser cualquiera. Y especialmente pertenecían al partido de los fariseos. No que todos los fariseos eran escribas, pero la mayoría de los escribas eran parte de los fariseos. Y luego de Jesús, los fariseos quedan como al mando del judaísmo y los escribas moviendo con dos brazos el judaísmo e intentando hacer también con el cristianismo a través del catolicismo. A unos enseñándole un unitarismo, un antitrinitarismo absoluto total, con los cristianos enseñando una falsa trinidad. Claro, a los cristianos ya no los podían engañar diciéndole que no había Trinidad. Después de Jesús eso es muy complicado. Pero esta gente, y lo decía, escrituralmente conoce la Trinidad mejor que nosotros. No por experiencia, pero tienen un conocimiento de las cosas que realmente podrían enseñarnos de la Trinidad a nivel bíblico impresionante. Por ejemplo, vemos el candelabro, donde está representado lo que llamamos un quiasmo. Si pensamos en el quiasmo, esa conexión de lo último con lo primero, de lo segundo con lo anteúltimo, con un lugar central, pensemos en el candelabro. Pensemos en las fiestas, todo el plan de salvación. Tenemos 3 fiestas, tenemos una fiesta y tenemos 3 fiestas. Son 7, pero son 3. 1, 1, 1 o 3, 1, 3. Tenemos el 31 y el 13 siempre en la Biblia. 3 en 1, 1 en 3. Pensemos en el nombre de Jesús, Yeshua. Su gematría sería 4, sería 13. ¿Por qué? Porque si sumas todas las letras, el valor numérico te da 319. 9 más 4, 13. Es decir, el nombre de Yeshua ya es 13. Es decir, 13, no sé, es el número de Satanás. No, es el número de Cristo. Y por eso Satanás lo usa. Porque Satanás utiliza lo de Cristo. ¿Por qué le gusta el pentagrama a Satanás? Porque es el número de Cristo, su llaga, su pacto, su nave con la cual se le apareció a Elías, ¿no? Por eso deja un pentágono, la nave personal de él. Y luego teníamos el nombre de Jehová, su nombre, digamos, que pertenece a toda la deidad, que su gematría es 26 y es 8. Y el 8 es el infinito. El 4, los 4000 años. Vamos a ver algo con el 8, pero vamos a ver unas cuestiones. Aquí tenemos algo de una iglesia en Valencia, estas fotos que yo mismo las he tomado. Vemos un sol tipo jesuita, pero ¿qué tiene el sol? Aparte de un sol, al mismo tiempo es ¿qué? Una luna. ¿Qué son los rayos unos y otros? Masculino, femenino. Los rectos son masculinos, los curvos son femeninos. El sol generalmente es masculino, la luna es femenina. Aquí tenemos la unión. Una doctrina de macho-hembra, masculino-femenino, unión de los opuestos. Y esto representa la deidad, porque ese sol representa a Cristo. ¿Están diciendo que Cristo era hombre y mujer? Sobre esto vamos a tratar hoy. Vamos a ver algo. Históricamente, aquí tenemos, estas son fotos del mismo lugar, el famoso huevo, ¿no? Se hemos hablado mucho. El huevo especialmente hace referencia ¿a quién? A una mujer. Bueno, podían ser 3, pero tiene un carácter más, por sobre todo, femenino. Pero también tiene su parte masculina. En ese mismo lugar, abajo había este huevo con el sol y abajo la estrella de 6 puntas. ¿Qué vemos aquí? El obelisco. Bueno, esto claramente es símbolo fálico masculino. Aquí vemos la famosa pirámide que tiene 8 lados. ¿Cómo se llama la pirámide que tiene arriba el obelisco? El piramidión. Es una pirámide. ¿Y el 8 es símbolo de qué? Uno dice del infinito, pero también hace referencia ¿a quién? A una diosa, a la Virgen María, por sobre todo. Entonces, y básicamente el obelisco también tiene su parte femenina. El piramidión justamente es que él recibe los rayos del sol, la parte masculina, y lo recibe como si fuera también femenino. Por eso a la diosa, antiguamente, se la adoraba en forma de un meteorito que lo hacían triangular. Era una pirámide que simbolizaba también a la mujer. ¿Por qué? Porque todos los símbolos ocultistas paganos tienen su doble naturaleza, tienen su dicotomía, tienen su dualidad. Macho-hembra, hembra-macho, masculino-femenino. Lo que pasa es que hay algunos que enfatizan, como el huevo es más la mujer, pero también tiene su parte masculina, tiene que ver con la creación. Me acuerdo haberlo mostrado con las copas, la copa de arriba, las copas de abajo. Y ellos también hablan, el huevo partido en la creación, una parte masculina y una femenina. Y el obelisco, que por sobre todo es masculino, pero también tiene su parte femenina.
Y si no, para verlo aquí. Aquí tenemos a esta diosa, la famosa Diana, que tiene sus ¿qué? Uno dice sus senos, pero son también testículos. Los testículos son masculinos, ¿no? ¿Por qué tiene testículos? Porque se autoengendra. Se autoengendra. Todos los dioses paganos, siempre el ser primordial, el dios creador, sea dios, sea diosa, pero siempre tiene la doble naturaleza, es hermafrodita, es andrógino. Ahora yo pregunto, cuando nosotros decimos que Jesús es nacido de Dios, allá, muy atrás, ¿de quién ha nacido? ¿Del Padre o de la Madre? ¿Quién nace del Padre? ¿Alguien nace de un padre? ¿Alguien nace de un padre? ¿Alguno de vosotros ha nacido de vuestro padre? ¿O nacen de vuestra madre? ¿Pero quién engendra? El Padre. Eso es el yin yang. La fuerza masculina es la activa, la fuerza femenina es la pasiva. Eso, ellos en eso no tienen problema. Ahí no hay cuestión ni de feminismo ni de machismo, eso están todos de acuerdo. Si nosotros decimos que Jesús nació de Dios, entonces estamos hablando de un Dios hermafrodita que engendra como varón, pero luego emana a su hijo como madre. Madre de Dios. Si nosotros aceptamos a Jesús nacido de Dios, estamos aceptando a la Madre de Dios. El Padre lo engendra, la madre lo pare. Esto es todo el ocultismo y todo el paganismo de toda la historia. Los dioses creadores son hermafroditas y son emanación de un Dios absoluto, de ese absoluto impersonal que no tiene nombre, que no tiene, ni siquiera se puede decir que es una persona, impersonal, imposible de conocer, que emana porque tiene esa doble naturaleza y emana un creador que es hermafrodita. Y a partir de ahí viene todo. Pensemos en algo. ¿En qué se unen? Nosotros hablamos del paganismo, la marca de la bestia y todo lo que vendrá, la adoración al sol, la adoración en domingo y la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el punto de unión de la adoración en domingo con la inmortalidad del alma? ¿Qué nexo tienen? Si crees en la inmortalidad del alma, ¿tienes que adorar sí o sí el domingo? Uno dice, bueno, puedes adorar cualquier día, pero básicamente adoras el domingo. ¿Por qué? ¿Qué punto de unión tiene? ¿Por qué son lo mismo? Porque todo es una emanación. La inmortalidad del alma significa ese espíritu divino en nosotros, emanado de Dios. Y todo lo que existe es emanado de Dios, que es el panteísmo, y el panteísmo concentra su adoración en el sol. Por eso van totalmente ligadas. La adoración al sol, la adoración en domingo, que significa la adoración al sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, como dice la Biblia, porque es una emanación de la divinidad. Luego ese creador crea sobre lo que ya existe. Esto es otra particularidad de todos estos dioses creadores demiurgos, de la cábala, del gnosticismo, de todo el paganismo. El creador es una emanación de un Dios, de un absoluto, y a su vez crea con lo que ese absoluto también emanó. En la cábala son las letras, los ladrillos, ¿no?, de la creación que ya están ahí. Siempre hablan de un agua primordial, de un mar primordial, de un humo primordial, y luego el creador demiurgo, porque así le llaman, esto ya es una palabra más gnóstica, crea sobre lo ya existente. Pero todo es emanado, por eso el creador es una emanación y nosotros también, la inmortalidad del alma. Por eso la inmortalidad del alma va ligada a la adoración en domingo, porque es todo panteísmo. Jesús es una emanación, Jesús nació de Dios, pues si nació de Dios, nació de la madre. Y entonces Dios tiene una madre. Y estamos asentando a la gran madre. Es paganismo puro y duro. Vamos al 8, la estrella Ishtar. La famosa estrella Ishtar de 8 radios. Aquí la tenemos, muy antigua, con la luna también, el sol, la luna, la estrella. Aquí la vemos, todas cuestiones ya muy mesopotámicas. Y aquí lo vemos, ¿no? Como una rueda, vemos a este ser que era un rey y era un gigante. Es que eran los dioses,
¿O es que también eran los gigantes? Y que tiene algo en la mano. Miremos lo que tiene en la mano, porque luego vamos a ver. ¿Tiene algo que ver? Sí. Pero vamos al 8. Volteado es el símbolo del infinito. ¿Por qué pongo un 0? ¿Y por qué el infinito no podría ser el 0? También es como infinito, das vuelta y das vuelta. ¿Por qué el símbolo del infinito tiene un punto central? Está como dividido en dos. ¿Por qué está dividido en dos el infinito? Pues porque hay algo que lo divide. Tiene un punto crucial. Hasta en el símbolo del infinito está la salvación. Porque la eternidad está dividida en dos para siempre con la cruz de Cristo. Vamos a ver algo interesante. Esto es la imagen que hace el Sol en todo un año. Forma como un 8 también. Pensamos en el Sol, fue creado el primer día, pero pasó algo también en el cuarto. Es cuando se hace visible, eso ya lo explicamos, pero el Sol fue creado el primer día. Lo hemos explicado en la serie del Santuario, en la última. Y luego el 8, que es un símbolo también solar porque es el octavo día. Pensemos que Jesús resucita, se puede decir el octavo día. El primer día, si tiramos para atrás, ese domingo de Ramos que le llaman, Jesús su entrada triunfal, justo antes de que empiece el primer día de la semana, y luego resucita un octavo día. Ya vimos cómo el 8 tiene que ver con la marca de la bestia, tiene que ver, por supuesto, con la eternidad, con el mismo Jehová, pero está digamos, es muy representativo a nivel pagano de una diosa. Y aquí tenemos un símbolo solar clásico, de 4 radios, pero también puede ser de 8. Y más también, o menos. Bueno, menos ya difícil. Y vamos a la diosa, vamos a Venus. ¿Tiene algo que ver con el 8? ¿Saben lo que es la danza de Venus? Es muy interesante. Si la ponen, es un videito muy corto, muy interesante. Es una danza que hace junto con la Tierra, genera una especie de flor alrededor del Sol de 5 pétalos. Pero eso lo hace cada 8 años. Y vemos cómo esta diosa también tiene esa estrella de 5 y la de 8. Y vemos cómo Venus, que Venus es Afrodita, Venus es Ishtar, y en el cristianismo gnóstico tiene una representación también. Hay una mujer que hace referencia especialmente a esta, Afrodita, Venus. ¿Quién es? ¿Quién piensan que es? Es una figura cristiana. María Magdalena. Esta Venus siempre con larga cabellera. Ellen White describe a María Magdalena con su larga y flotante cabellera. Vaya, hasta en eso tenía que ser igual. Pero cada 8 años hace esta figura como una flor de 5 pétalos. Aquí tenemos la imagen de Venus, la concha, ahí arriba, de María, porque también hace referencia, por supuesto, a María. En estos lugares todo se superpone unos a otros. Es decir, un Dios puede hacer referencia a varias personas y varias personas pueden hacer referencia al mismo Dios o a varios dioses. Todo se superpone. Nosotros ya hemos visto aquí cómo hay una tríada de diosas, ¿no? Y seguiremos viendo más. Y que fueron una tríada de personas. Venus puede representar, era Ishtar y era Isis, pero Isis también era la gran madre, Virgen María, con el niño. Pero María Magdalena generalmente representa esa faceta muy de Ishtar, muy de Venus, de Afrodita, que es la diosa del sexo, la diosa de fertilidad, del sexo y de la guerra. Hermana gemela de Marte, el dios de la guerra. Y aquí tenemos a Afrodita. Yo no voy a explicar el mito porque perderíamos tiempo, pero mitológicamente la rosa viene de Afrodita. La rosa blanca, la rosa roja, pero viene mitológicamente de Afrodita. También hablan de Adonis, pero siempre está la parte masculina y femenina, pero principalmente viene de Afrodita. Se la simboliza con Afrodita, la rosa. Tenemos a una María Rosa mística. La rosa, aquí nos dice, corola dialipétala, simétrica, formada por 5 pétalos regulares o múltiplo de 5. Básicamente, la rosa tiene 5 pétalos. Básicamente, a nivel silvestre original, es una flor de 5 pétalos. Aquí tenemos a María con las 3 rosas, de ahí viene el rosario, y las 3 rosas de distintos colores, blanco, rojo y la tipo amarilla. Espíritu de oración, de sacrificio y de penitencia. En el medio, el sacrificio, la roja. Y hablamos de los rosacruces. Vemos la imagen abajo a la izquierda.
que es un pentagrama invertido, 5, y los rosacruces con esa rosa en el centro de la cruz. Algo muy femenino. Nosotros decimos, bueno, el centro de la cruz simboliza la llaga de Cristo, una imagen básicamente femenina, ¿no? Y luego, esto lo dejo ahí. Vamos a verlo en Madrid. ¿Este es el símbolo de qué? Del PSOE, ¿no? ¿Por qué tiene una rosa? ¿Qué tiene que ver con los rosacruces y con todo esto del PSOE? Eso en Madrid. El que lo quiera, en Madrid hablaremos. Pero vamos a ir al tema, el Señor de los Anillos. Sí, aquí tenemos al Señor de los Anillos, Saturno. Interesante, un planeta enigmático, fascinante. Aquí lo tenemos, sería una vista del Polo Norte, y en el Polo Norte tiene algo. ¿Qué tiene? Un hexagrama. Un hexagrama. Es un planeta gaseoso y el gas es similar al Sol, su composición. Y ese hexagrama es una tormenta, pero que está continuamente, siempre. Una tormenta gigantesca, más grande que toda la Tierra. Y tiene como un ojo. ¿Será un ojo? Pues ya está, es un ojo, ¿eh? Y es el ojo de este hexagrama de Saturno. Es el 6º planeta. Y si contamos el Sol, el 7º. Por eso dicen, bueno, es que el sábado viene de Saturno. Bueno, Saturday en inglés sí, pero el nuestro en español viene de sábado. Pero se lo identifica con el sábado. El 7º, depende cómo lo mires, si cuentas al Sol es el 7º, si no, es el 6º, pero sea como sea, tiene el símbolo ahí. Vaya casualidad. Esto se descubrió en 1900, hace muy poco, 1980 y pico, pero los antiguos ya lo conocían. Aquí tenemos las famosas representaciones del dios Saturno. Fijémonos aquí, tiene la estrella de 6 puntas. De Goya, distintas representaciones. ¿Por qué? ¿Devorando a quién? A su hijo. Era el dios que se devoraba, se comía a sus hijos. Es el dios de fertilidad, dios de agricultura, de la agricultura y la cosecha, principalmente, pero tenía esa cuestión en la mitología de que se devoraba a sus hijos. ¿Por qué? Porque su padre, parece, Urano, le dijo que uno de sus hijos lo iba a destronar, porque él lo había destronado a su padre. Por aparentemente insistencia de la madre, él lo castra, le corta los testículos, y ahí el mito es que cuando arroja los testículos caen al mar y de ahí nace Afrodita, y lo desbanca, lo destrona, y entonces le dice, a ti un hijo te va a hacer lo mismo, y entonces se comía a sus hijos hasta que su esposa, hubo un hijo que lo escondió, Zeus, le dio una piedra en su lugar, se tragó la piedra y luego Zeus viene y lo destrona y hace vomitar a todos los hijos. Y entonces se devoraba a sus hijos, un dios que se devoraba a sus hijos, ¿no? Esto dice, bueno, tiene que ver con el tiempo, porque es símbolo del tiempo también, pero pensemos, una persona que va, digamos, atenta contra la hombría de su padre. ¿Hubo alguien que hizo algo similar? ¿Que atentó contra la hombría de su padre? Pensemos que este Saturno es el último titán, luego vienen los dioses. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre titanes y dioses? Vamos a ver un poco más y vamos a ir contando esto. Aquí tenemos símbolo, Saturno. Vamos a ver símbolos. En carro con dragones, la guadaña, muy representativo con la guadaña y el tiempo, es el dios del tiempo. Ahí vemos también con ese círculo que es la serpiente, el Ouroboros, símbolo también solar y del infinito del tiempo. Y la guadaña, ¿quién está con una guadaña siempre? Si tenemos una imagen de alguien con una guadaña, la muerte, ¿no? Pero bueno, es que es la cosecha, también a veces está con una hoz. Es parte de la cosecha, siempre llevándose a los niños, se comía a sus hijos, muchas veces sale alado, con alas, como un ángel caído, símbolo del tiempo. Y aquí el cornudo, los griegos le llamaban Cronos a Saturno, y Cronos es el cornudo, luego veremos algo. Y aquí tenemos otra vez, pero aquí hay algo muy interesante, tiene un símbolo, el caduceo, las dos serpientes que van haciendo ese dibujo, pero el caduceo no era de Hermes. ¿Por qué lo lleva Saturno? Ya veremos. Templo de Saturno en Roma, ahí se guardaba el dinero, Saturno estaba muy representado con lo material y con el dinero, ahí es donde estaba el dinero. Claro, si nosotros pensamos en el dinero, no como caja fuerte, pero donde se mueve el dinero, pensamos tipo en algo así, Wall Street, ¿no?
o podríamos pensar la City de Londres, pero principalmente Wall Street. Y Wall Street tiene esto, un toro. ¿Tiene algo que ver con Saturno? ¿A quién adoraban aquí? ¿Adoraban a Saturno? ¿Y quién es Saturno? Y vemos esto. BlackRock, hablamos de dinero. Alguien parece que gusta mucho esto de la piedra negra y especialmente si es cúbica. Bueno, la de BlackRock aquí, bueno, no lo sé porque no veo el otro, no veo la profundidad. Pero vemos este tema de las piedras cúbicas, de un cubo negro. Sí, Trump también, pero Trump no es el salvador de la cristiandad. Bueno, Trump también. ¿Qué es esto? ¿Y los judíos? ¿Por qué usan un cubo negro? ¿A qué representa? Y el más famoso, un cubo negro, cuando hay una piedra, un meteorito negro, y que dan vueltas, como si fueran los anillos, dan vueltas alrededor. 7 vueltas. El séptimo planeta. El Islam también tiene el símbolo de la estrella de 8 puntas principalmente. Usa la de 6, usa la de 5, pero principalmente la estrella de 8 puntas y por supuesto la luna y la estrella. Símbolo muy pagano, ¿no? Y el tema del cubo negro. Un cubo es igual a un hexagrama. Si lo ves en perspectiva, un cubo hace la figura del hexagrama. ¿Qué tenía Saturno? Un hexagrama, ¿no? Vamos viendo. Y si pensamos en hexagrama, pensamos en la flor de la vida, todo esto que es, está la semilla de la vida, el fruto, la flor, bueno, el árbol de la vida, el hexagrama. Esto pongo el átomo porque Saturno está ligado a la materia, representa la parte de la materia también. Y generalmente cuando nos ponen un átomo nos ponen, el átomo puede variar, pero siempre básicamente nos ponen uno que genera un hexagrama. Y aquí tenemos el cubo, un famoso cubo de Metatrón. Muy cabalístico este Metatrón. Luego veremos algo, un personaje de la cábala. Dicen que es Enoc, dicen algunos que es el creador, otros dicen, bueno, es que este es Lucifer. Bueno, y aquí tenemos otra visión, lo que es la Merkabah, que básicamente es lo mismo, todos los inicios de la cábala. Pero si pensamos en un hexágono, pensamos en esto, ¿no? Indudable. La colmena, la abeja, los panales. ¿A quién le gusta mucho esto? Por ejemplo, a la masonería. Y además, ese compás y escuadra forman un ¿qué? ¿Forman un cubo? ¿Forman un hexágono? ¿Forman una estrella de 6 puntas? ¿Sí o no? La forma preferida de la naturaleza por su eficiencia y resistencia. Bueno, vemos que esto funciona muy bien en la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza ama los hexágonos? Orden y belleza con un giro de compás. ¿Por qué la naturaleza ama los hexágonos? ¿Por qué es algo tan fundamental de la creación? Y aquí tenemos a Saturno, el hexágono, la estrella de 6 puntas, con el ojo, con el punto central. Y tenemos de donde viene el lirio. Este lirio que tiene 6 pétalos, tiene 3 arriba y 3 abajo. Los de abajo tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, no sé si Ángel se acuerda, pero bueno, básicamente son pétalos. Y por eso viene la flor de lis, tiene esta figura, como 3 y 3, una doble trinidad, porque tiene 6, pero 3 y 3, que básicamente representa este hexagrama, esta estrella de 6 puntas también. ¿Y esto qué es? Bueno, es como una H con una cruz. Este es el símbolo de Saturno, el símbolo alquímico de Saturno. Y por supuesto, a nivel muy cabalístico, tiene este sello. Esto se llama el sello de Saturno. Inclusive tiene que ver, dicen, con Salomón. Bueno, no importa esto. Pero este es el sello de Saturno, esta imagen que vemos ya a la derecha. Nos recuerda algo también, ¿no? Pues a esto. ¿Será pura casualidad? ¿Quién es este Saturno que importa tanto? Pero también parece esto. ¿Y esto qué es? María. Esta es la entrada que la guardé, que me dieron en el Museo de la Francmasonería en París. Fijémonos que es el mismo símbolo. La francmasonería usa el símbolo de María. Y aquí tenemos otra imagen un poco más deformada y parece que parece una abeja. Esta está en la iglesia de María Magdalena, en París, que Napoleón la construyó, la derribó y la hizo exactamente igual al antiguo templo de Artemisa, de Diana. Y ahí estaba, como una abeja. Vamos a leer un poco. Ya es hora. Saturno es un planeta de una belleza enigmática, fría y distante. Para los astrónomos y astrólogos antiguos era el séptimo y último planeta de nuestro sistema solar. Es el último que se ve de manera visible.
Luego para los antiguos, yo no quiero decir que ellos no conocieran que había más planetas, pero luego ya venía el caos, el infinito, le llamaban Urano, el cielo. Aquel que yacía en el límite, en las fronteras de lo desconocido, y de aquí tomó seguramente en parte el simbolismo de ser justamente el planeta, la deidad o el arquetipo de los límites. Es el dios de la severidad, del juicio, la justicia. Por eso muchos dicen, Jehová es Saturno. Aquellos que limita al alma humana, pero también el guardián mismo de la puerta al límite de la existencia con la cual se obtiene la trascendencia. Porque después de ahí, el caos. Paradójicamente, Saturno es el planeta del orden y la razón, y de aquello que trasciende la razón y la mente en sí misma. Es el planeta de la trascendencia, porque llega hasta Saturno. Representa lo más elevado, pero lo más inferior también, lo terrenal. Siempre decimos, el ocultismo es siempre dual. Lo que es arriba es abajo, femenino, masculino, siempre es la unión de los opuestos. Paradójicamente, de aquello en lo que todo orden y razón se aniquila y se aventura al caos, al mar indiferenciado de la unidad, origen de todo lo manifestado. También era el dios que reinaba sobre el caos. Saturno, además de Capricornio en la astrología tradicional, rige el signo de Acuario y está ligado al plomo, alquimia, el material base. La alquimia es la transmutación, aunque es un símbolo, aunque lo intenten haber hecho en la práctica, es un símbolo de lo espiritual, de transmutar el plomo al oro. Luego veremos alguna cosita. El metal base que debe ser transformado en oro. Marca también la etapa inicial de la gran obra alquímica, la gran obra, como decía un tal Bacon, un franciscano, como siempre, conocida como nigredo, en la cual se obtiene la materia prima para el trabajo de la transmutación a través de la putrefacción. Es una obra como de renacimiento, disolverlo todo, destruirlo para volver a hacerlo perfecto. Encontramos aquí tengo el retorno, vale. Encontramos una asociación con el elemento tierra ligado a Saturno, la materia, por eso también el hexagrama, y el humor melancólico, era el planeta de la melancolía. Y por eso decía que los cabalistas tenían esa cosa saturnina de la melancolía y eso los llevaba a la búsqueda. La bilis negra y el mismo origen de la palabra alquimia, que algunos autores toman como una referencia a Keme, Egipto, la tierra negra. Toma su nombre de Egipto. Había un tal Tot, el 3 veces grande, Hermes. Hablaremos de Hermes. Viene de Egipto, aunque venía por supuesto de Babilonia. El primer sol. Esto es muy interesante porque veremos cómo ellos aplican algo que es para pensar. Cuenta una antigua leyenda que mucho tiempo atrás, justo cuando el hombre comenzó a dar sus primeros pasos como un ser consciente de su existencia y civilizado, aún no existía el día ni la noche. Únicamente se observaba en un cielo pintado de color púrpura, un solo círculo pálido flotando en lo que ahora se conocería como norte. Aquel ente era denominado como el Sol Superior, el cual era una estrella enana marrón que se estaba apagando. Dicen que luego ya se apagó y esto es Saturno, que regía Saturno, no el Sol. Las estrellas no eran visibles y el Sol, que se conoce hoy en día, era opacado debido a la lejanía de su órbita con la antigua Tierra y por el resplandor púrpura que reinaba en los cielos. Sí, estaba en otra órbita, luego un colapso y al final se formó la órbita que ahí tenemos. Pero ellos hablan de un tiempo donde como si la atmósfera, el cielo era diferente. ¿Nunca han pensado cómo sería el cielo antediluviano? Hablábamos de la mitología que habla de titanes y dioses, y los titanes serán como más grandes, más antiguos y anteriores, los padres de los dioses. ¿Está hablando de la era ante y postdiluviana? ¿Cómo sería el cielo? ¿Cómo se vería el sol? Obviamente que el sol siempre estuvo ahí, pero ellos hablan de algo que en parte hay una verdad. Había algo diferente, seguro. Seguro más bello. Entonces Saturno era el dios especialmente que reinaba en una época antigua. Luego nos dice algo, dice, teniendo en cuenta que Ra, el dios, el sol nuestro, en su vagar diurno irradiaba energía y que en la lucha nocturna la recibía, se puede entender que Ra es como un sol negro, ya que de la misma forma que eleva sus rayos hacia el abismo dirige sus rayos hacia él, convirtiéndose en objeto de emanación y recepción, y pasando a ser uno de los dioses del Duat. Siempre ese símbolo dual. Da pero recibe, es decir, masculino y femenino. Es un sol blanco, pero a su vez es un sol negro. Saturno es la representación oculta del sol, es la contracara del sol, es el sol negro, es el sol negro.
Dice Bouget y Hilbert, la Tierra está localizada entre el Sol y Saturno, que están en eterno conflicto. Observamos su guerra en nuestra separación eterna de la luz y la oscuridad. En la Tierra hay una especie de astronomía invertida. Localizado en el centro de la Tierra hay un sol negro. Debemos mirar para abajo. ¿Por qué dice que hay un sol negro localizado en el centro de la Tierra? Que simbolizaba también en la muerte, el inframundo. Debemos mirar para abajo, sumergirnos en las tinieblas. Vamos a ver algo a nivel de lo que ellos pensaban. Vemos el Sol, vemos que entre Marte y Júpiter, luego de Marte, cuando ya entra Júpiter, hay una barrera de asteroides, un anillo de asteroides que separa, es como ya entrar en otra dimensión. Si vemos Saturno como el séptimo y el último, luego el 8 es el caos, lo infinito, se llama Urano, el cielo. La Tierra es el cuarto, está en el centro. Los planetas, cuando hablaban de planeta, en vez de la Tierra, era la Luna, por eso es equivalente. Pero pensemos en algo, Mercurio era Hermes, era Tot, era el mensajero, el más cerca del Sol, de Dios, y el que llevaba la palabra. Mercurio lleva la palabra ¿a quién? A Venus. Venus es la doncella, en época de ser fertilizada. Luego ya, como madre, es la Tierra, y en su seno, ¿qué tiene? Un sol negro, el hijo del Sol. Luego nace el hijo del Sol, el hijo de Zeus, que es Marte, el dios de la guerra, como hermano gemelo también de Venus, siempre esa representación. Y luego ya Marte tiene que volver a Dios, Júpiter, Zeus, el dios romano, y Saturno, el dios oculto, el Sol negro. Por eso el Sol negro también está en el centro de la Tierra. Y si está en el centro de la Tierra con esta cosmovisión, está en el centro de cada uno. El color negro, si me sigues, es luz de ipseidad pura. En sí mismo. Dentro de esta oscuridad está el agua de vida. Dentro de esta oscuridad está el agua de vida. Hay que ir a lo más oscuro para encontrar la luz. Pero vamos a ver que todo parece tan bíblico. La etimología de la palabra alquimia es como este arte en general, un tanto misteriosa, pero uno de los significados más aceptados es tierra negra, o la tierra más negra, Chemia, que según Plutarco es una referencia también a Egipto, la tierra negra. Y la parte negra de las pupilas, según podemos leer en el libro, Tradiciones alquímicas, la parte del ojo que sirve como un espejo negro de la luz y está ligada a Isis y a Core en la anatomía microcósmica. Esa Isis que era negra, que también tiene, ¿por qué? Por la pupila del ojo. Cuando la Biblia dice, vosotros sois la niña, que somos la niña de sus ojos, ¿qué quiere decir la niña de sus ojos? Es la pupila. Lo más preciado del ojo es la pupila. ¿De ahí tenía el color negro Isis? También, pero no solo de ahí. En el texto hermético geoegipcio, la voz de la diosa Isis le habla a su hijo Horus de una doctrina secreta que tuvo el honor de recibir de Camefis, quien la escuchó de Hermes. Hermes era el sabio, el 3 veces grande. Se trata del negro perfecto, el negro perfecto, y ahí había que ir para encontrar la luz. Primera Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Todo tan parecido, ¿no? Él habitaría en la oscuridad. Ellos están usando lo mismo. También lo relata, dice Slitar con un comentario sobre la República de Platón. Al ver venir al sumo sacerdote de Moloch, vestido de túnica púrpura, ¿por qué usaban esas túnicas púrpuras? Saturno, la edad de oro de Saturno, cuando todo era maravilloso. Color de pureza, le pregunté cuál es el origen del culto. Me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día, si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra, serían piedras lo que se encontrase en ella. Entonces, en medio de una plataforma había una estatua de Cronos, Moloch, Cronos, Saturno, con las manos extendidas sobre un brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños. Cuando las llamas alcanzan el cuerpo, sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece reír, hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. Sí, inclusive en algunas imágenes tenían la boca abierta y los niños eran engullidos a las brasas ardiendo. Saturno, Moloch. Mol quiere decir este sacrificio. Baal-Hamón.
Baal-Hamón o Baal-Amón, Baal, era el principal dios fenicio adorado en la colonia de Cartago, generalmente identificado por los griegos como Crono y por los romanos como Saturno. Vamos viendo quién era Saturno. Baal. ¿Y quién era Baal? A ver, ¿quién era Baal? A ver cómo andan de lo que Víctor ha presentado. ¿Quién era Baal? ¿Qué personaje era Baal? ¿Qué personaje histórico fue Baal? Cam, me dicen. Cam. Su consorte, Astarte, Cibeles, diosa madre. Pero vamos a ver que esto también se superpone. Pero básicamente Cam. Las fuentes grecorromanas relatan que los cartagineses quemaban a sus hijos como ofrendas a Baal-Hamón. En su nombre se hacían sacrificios humanos. Molk, como ofrenda religiosa. De ahí viene Moloch, estos sacrificios. ¿Vemos quién es Saturno? Cuantos más profundizas en el asunto, más te das cuenta de cómo el lugar del Sol lo ocupaban originalmente Saturno. Y de hecho uno se da cuenta de cómo los dioses sucesivos del Sol eran en realidad manifestaciones tardías de Saturno, sobre las que el Sol había venido a superponerse. Ese Zeus, Júpiter, que destrona a Saturno. Es una mitología, pero en realidad hace referencia a la misma deidad. La contracara, la dualidad, el Sol blanco, el Sol negro. Lo oculto. Bueno, nos habla de este libro. En un excelente y autorizado trabajo sobre Egipto, sin embargo, encontramos que el Sol, Amón-Ra, está representado por la tradición como el primer rey de Egipto. Básicamente es Misraim, se dice, el hijo de Cam, pero Cam es, Egipto es las tiendas de Cam, le llama la Biblia, ¿no? Lo que demuestra que la civilización egipcia era solar, como todas las civilizaciones esencialmente agrícolas. Pero en otra parte, el autor debe admitir la existencia de un dios rey más antiguo, es decir, Ptah, señor de Memphis, la capital original del Reino Unido, Alto y Bajo Egipto, un dios muy antiguo. Por lo tanto, nos vemos obligados a concluir, junto con el autor, que Ptah, o como se pronuncie, era otra versión del dios solar, pero unos tracones, una tablilla demótico, cuyo testimonio tiene su peso, dice claramente que la estrella de Ra es Cronos, es decir, Saturno. Saturno tiene su estrella. Por lo tanto, nos vemos llevados a suponer que el Sol se había superpuesto al papel original de Saturno, mas para que las tablillas cuneiformes astronómicas llaman a Saturno con el nombre del Sol, Shamash, y que hay razones suficientes para creer que el Sol de los griegos es Cronos, cada vez que se habla de él como Helios, el titán. Cam era un titán, sus hijos eran dioses. Los titanes eran los antediluvianos. Bueno, ellos están en la bisagra. Pero ¿cuándo nacieron Cam y sus hermanos, los hijos de Noé? Antes del diluvio. Pero sus hijos ya nacen posteriores. La era de los titanes y luego comienza la era de los dioses. Mitológicamente, por supuesto. El periodo antediluviano, el periodo postdiluviano. Según los griegos, la estrella de Saturno representa Faetón, el resplandeciente. Resplandeciente, alguien que brilla, que tiene mucha luz. El hijo de Helios, que desvió el carro del Sol de su camino habitual, incendiando la tierra. Alguien que ha incendiado la tierra. En realidad, Faetón es Crono, Saturno, disfrazado como lo es Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Aquel que le roba el fuego, el conocimiento a los dioses y se lo da al hombre. ¿No suena? El titán que fue arrojado del carro por su hijo Zeus. Alguien que fue arrojado a la tierra e incendió la tierra. El resplandeciente. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios? Hechos del 41 al 43. Esto es Esteban. En el desierto por 40 años, casa de Israel, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Adoraron un becerro, ¿no? Moloc, Saturno, Cronos, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Yo no voy a entrar en esto, pero aquí no hay duda de que ese dios Renfán y todo esto es Saturno, y es la estrella de Saturno, y la estrella de Saturno era la estrella de 6 picos, el hexagrama, y era este dios Faetón, este dios antiguo Ptah, que cae a la tierra, enciende a la tierra, también como una especie de ¿qué? Como Lucifer. Vamos a ver quién es este dios
egipcio tan antiguo. Taj, señor de la magia, es un dios creador en la mitología egipcia, donde se lo venera como el maestro constructor. Siempre cuando vamos hay un dios creador, pero como explicamos, es un dios demiurgo, algo que crea sobre lo ya existente. Cuando dice la Biblia, y en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, claro, Elohim es plural, hacen referencia a toda la deidad. Pero ¿quién fue el agente activo? El que realmente creó, pues Cristo. ¿Y el Padre? ¿No están los tres? El Padre es como el arquitecto. ¿Quién es el arquitecto del plan de salvación? ¿No le dijo Jesús, que vino a hacer la voluntad de su Padre? ¿Quién diseñó la obra de salvación? El Padre. Y la obra de salvación ya estaba implícita en los símbolos de la creación, en las estrellas, en la planta, inclusive el hombre, cuando se engendra. Pensemos en el hombre es creado o es engendrado. El hombre es creado, pero luego, a nivel de salvación, tenemos que ser engendrados. Y ya el engendramiento, el matrimonio, simbolizaba el plan de salvación. Pero el hombre es creado, no es engendrado, no es una emanación, no tenemos inmortalidad del alma. Primero es creado y luego engendrado. ¿Y Cristo? Cristo fue engendrado, pero primero, ¿creado era alguien? No, él ya existía. Pero luego se hace un hombre y también para el plan de salvación es engendrado y nosotros debemos ser engendrados. Pero Cristo crea de la nada en el poder del Espíritu Santo. El plan, la obra, el diseño de la creación y de la salvación lo hace el Padre, porque así lo decidieron. Y Cristo lo ejecuta en el poder del Espíritu Santo. Los tres están ahí. Pero si uno mirara quién lo hace, quién es el albañil, al Espíritu Santo, no lo ves. Al Padre le dio el plano, Cristo lo lleva a cabo. Los creadores estos siempre creaban sobre algo ya existente, un elemento que ya había emanado de ese absoluto. Inventor de la albañilería, se lo venera como maestro constructor. ¿Suena esto? Suena a masonería, ¿no? Inventor de la albañilería, patrón de los arquitectos y de los artesanos. Se le atribuía también poder sanador y destructor. Su nombre egipcio es Ptah, su versión griega es Hefesto y la romana Vulcano. Durante la época del Imperio Antiguo fue el dios más poderoso, asociado al poder menfita, lo más antiguo, pero con el tiempo perdió notoriedad frente a Ra y Amón. Dice, según la cosmogonía menfita, Ptah primero se creó a sí mismo y como Dios creador, el que daba vida, pensó luego, es decir, ese Dios que se crea a sí mismo y se manifiesta como una emanación, es la Cábala. Por eso el catolicismo dice que Jesús es engendrado eternamente, es el Hijo eterno aunque nació. ¿Por qué? Porque es una manifestación de ese absoluto, que se autoengendra y nace de otra manera. Por eso en el fondo siempre es el mismo. Dice, al pronunciar las palabras el mundo se hizo realidad y creó a los dioses, que son atribuciones y modos de su creador. Los sacerdotes de Menfis declararon que Taj era a la vez hombre y mujer. Era el padre que engendró a Atum y la madre que dio luz a Atum. Dios Sol. Si Cristo es nacido, Cristo viene de un padre y una madre. Tenemos un padre Dios y una madre Dios. Es un Dios demiurgo, es un creador demiurgo. Es paganismo. El sumo sacerdote de Taj era el jefe supremo de los artesanos y tenía el título de maestro constructor. Tuvo los títulos de señor de la magia, señor de la oscuridad, señor de la justicia, parecido a Saturno, señor de la verdad, señor de las serpientes y de los peces, el doble ser y el de hermoso rostro. Cronos Saturno es el señor del tiempo, de hecho es el tiempo, desde lo alto de la séptima esfera, Cronos es el demiurgo, este creador emanado, que sostiene la creación en su mano, haciéndolo y deshaciéndolo según sus intenciones cambiantes. Está casi inmóvil, su símbolo es el cubo, la piedra su elemento, muchas veces asociada a un árbol, pero aunque está en la cima del cosmos, su influencia la ejerce el abismo del Tártaro, en el centro del cielo del sur o en el centro de la tierra. Está en lo más alto y está en lo más bajo. Es lo de más allá, pero es el centro de la tierra. Y si somos panteístas, el centro de nuestro ser. Lo que queríamos exponer en este breve artículo es un punto de vista rara vez abordado por los estudiosos, que se conoce con el nombre de simbolismo estelar. Ha sido el alma de la más antigua religiosidad del hombre, de carácter estrictamente cosmoteológico. La idiofanía del Dios Supremo, lejos de tener un carácter metafísico, tenía connotaciones cosmológicas. ¿Quiénes eran estos hombres tan atentos al cielo? Nunca lo sabremos, ¿o sí?
Pero lo que parece seguro es que deben haber poseído una mente genial. Esto es indiscutible. Los antiguos eran impresionantes. Vivían como dioses con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad en piernas y brazos se recreaban en fiestas ajenos a todo tipo de males. ¿Nos suena a una era pasada del hombre y no estamos hablando del Edén, del huerto del Edén? Morían como sumidos en un sueño. ¿Cómo morían los antiguos? Poseían toda clase de alegrías y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. ¿Están describiendo la era antediluviana, sí o no? Pero siempre con un giro, ¿no? Y aquí tenemos símbolos de Saturno, la guadaña o la hoz, la agricultura, la grada, bueno, su instrumento de agricultura, la cornucopia, la abundancia, el cuerno de la abundancia, imágenes que estaban en el Imperio Romano por todos lados, y el catolicismo también, símbolo de Saturno, la edad de oro, cuando reinaba Saturno, y la serpiente, por supuesto la serpiente, pero también el tiempo, dios del tiempo, Cronos. Y el sol negro, estos son runas vikingas, digamos, ¿no? Nórdicas, símbolo del sol negro. Había algunos, hace no mucho, que oraban a un sol negro. Aquí lo vemos en su templo, culto al sol negro. ¿Quiénes lo hacían? Estos, ¿no? Que cuando ya uno lo ve se te estremece. Con el águila imperial, la esvástica, el símbolo fascista, con las manos levantadas, el nazismo. Culto al sol negro. Sociedad de Thule. Influencia jesuita. Y esta es la tapa de la revista The Economist para el 2025. Ahí vemos el tiempo, pero lo más interesante, Saturno arriba de todo, rigiéndolo todo. Cambio de era. El culto al sol negro de los nazis tenía que ver con el conflicto y la guerra del fin del mundo. Para ellos estaban librando la batalla del fin del mundo. Había, bueno, escritos impresionantes, por tiempo no lo pongo, pero realmente impresionantes, de la gente que pertenecía a nivel espiritual. ¿Qué hace Saturno ahí? O también nos está hablando de un resurgimiento de este tipo de movimientos también. Saben que no dan puntadas sin hilo. Cuenta la leyenda que los templarios, cuya influencia principal era San Bernardo, llegaron a la isla egipcia de Philae, situada en mitad del Nilo. La isla de Philae fue el último reducto del culto a Isis, diosa pagana de la fertilidad y que estaba vinculada a la madre tierra. Isis era Semiramis, pero también era ¿quién? Hablamos de una estrella de 8 puntas, ¿no? ¿Por qué era la estrella de 8 puntas esta mujer? Nosotros ya sabemos, ¿no?, quién era esa que entró al arca, Naama. La última generación, la última del linaje de Caín, la octava generación. Y era como ese octavo pasajero, ¿no?, como una película, representado por el 8. Ella era la gran madre y su hija Semiramis, pero Isis, que también era Semiramis, también hacía referencia a Cibeles, a Naama, por eso las cosas se superponen. Las estatuas que representaban a la diosa egipcia Isis eran similares a estatuas románicas de la Virgen, con la excepción de que éstas tenían un tono negruzco. San Bernardo, para ocultar la imagen de la madre tierra en las representaciones medievales, sí, Bernardo de Claraval, el fundador de los templarios, el gran ideólogo de la Orden del Temple, las comenzó a denominar Nuestra Señora. Cabe mencionar la obra pictórica en la cual San Bernardo es amamantado por una virgen, representando esa vida que da la naturaleza, la madre tierra. San Bernardo de Claraval, doctor melifluo. Eso, doctor melifluo, parece de los dibujos animados de estos científicos locos, malvados. No, este era mucho peor. ¿Por qué doctor melifluo? ¿De dónde viene la palabra melifluo? De miel. Porque aparentemente era un predicador que, bueno, angelical. Aquí lo tenemos, de estos pocos, entre comillas, privilegiados que pudieron beber la leche materna de la misma Virgen en esas apariciones. Y aquí vamos a ver una imagen impresionante. Lo tenemos a San Bernardo con la colmena, la cruz. ¿Las abejas salen de la llaga o van a la llaga? ¿O pueden ser las dos? Uno diría, bueno, lleva la colmena, lleva
La abeja representa el alma, la abeja es femenina y representa el alma del ser humano. No solo tiene representación de una deidad, y ya lo hemos hablado, ¿no? Ya todos lo sabemos, abeja reina, vale, pero la abeja es representación del alma humana, porque todo es emanación, todo es lo mismo. Lleva a las abejas para que beban del néctar, de la flor, la llaga, esa rosa que está en el centro de la cruz, la llaga, ese néctar, esa miel, la sangre de Cristo. Lleva a las abejas para que beban como un mediador, como un intercesor. O es que las abejas también se puede, bueno, el ocultismo es así, lo puedes interpretar un poco como quieras. Las abejas salen también como si fueran la misma sangre. Impresionante. Muchos autores han abundado en la particular relación entre la Orden del Temple y las Vírgenes Negras. De hecho, su culto, curiosamente, floreció en Europa durante los siglos XII y XIII, coincidiendo con la máxima expansión templaria. El negro, ya hemos visto, Saturno, la piedra negra, la pupila de los ojos, la oscuridad en donde se encuentra la luz, lo más oculto, el sol negro. Isis. Los templarios fueron más allá, inventaron la figura de Nuestra Señora y camuflaron a la diosa madre bajo imagen de una virgen negra, asociando esta imagen a la María Magdalena del cristianismo, a la que curiosamente los evangelios del siglo I y los apócrifos reservan un papel mucho más importante que a la Madre de Jesús. Bueno, esto tampoco es realmente así, porque son dos facetas de lo mismo. La Gran Madre y María Magdalena. Pero es verdad que los templarios, y había alguien más, hubo alguien que creó una orden muy famosa y primeramente le quiso poner Orden de las Abejas, luego le cambió el nombre, puso otro nombre al final. Eso también hablaremos en Madrid. Pero ellos estaban totalmente enfocados en la cuestión más de la diosa a nivel Ishtar, a nivel Afrodita, a nivel Venus, María Magdalena, diosa del sexo y de la guerra. Resulta curioso comprobar además cómo el padre espiritual de los templarios, San Bernardo de Claraval, dio vida a este culto por sentirse un auténtico caballero de María. Proclamó la segunda cruzada desde la abadía de Béthelay, actualmente conocida como Basílica de Santa María Magdalena, en Francia, basílica impresionante, en cuyo tímpano es bien visible una escena del juicio final claramente inspirada en Egipto, en el libro de los muertos. Vamos, como la representación del pasaje de las almas del libro de los muertos. ¿Casualidad? De nuevo, lo dudo. Y aquí tenemos el templo de Isis, que no se sabe históricamente que los templarios hayan llegado, pero se encuentran estas cruces templarias ahí. Pues han llegado. Y vamos a leer algo de este libro impresionante, Las dos Babilonias. Para ver un poco esto, Saturno, Cronos. Es bien sabido que Cronos o Saturno fue el esposo de Rea, también es la madre tierra, pero no se sabe bien quién fue Cronos. Según lo determinado por su prototipo, se demuestra que esa divinidad fue el primer rey de Babilonia. Y hablamos aquí primer rey, entonces decimos, entonces ya no es Cam, es que sí es Cam, pero también puede ser otro. Teófilo de Antioquía demuestra que Cronos fue adorado en el oriente bajo los nombres de Bel y Bal. Y por Eusebio tenemos noticia del primero de los reyes asirios, cuyo nombre era Belo, que también fue llamado Cronos por los asirios. El significado del nombre de Cronos, el cornudo, aplicado a Nimrod, explica plenamente el origen del notable símbolo, tal como ocurre frecuentemente en las esculturas de Nínive, donde el gigantesco y cornudo hombre toro, Nimrod, representa las grandes divinidades de Asiria. La misma palabra que significa toro también significaba gobernante o príncipe. Significa Cam, pero también simboliza a su nieto, Nimrod. Nimrod era negro. ¿Cam era negro? No lo creo, pero Cush, el hijo de Cam, el padre de Nimrod, de donde viene, etíope quiere decir, la parte de Sudán, de Etiopía, ya era más o menos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, también se aplica a Nimrod. ¿Por qué Isis también es negra? Porque tiene los atributos de Nimrod. Vemos cómo se aplican, se superponen, pero ya vemos varias personas. ¿Quién podía ser el dios de las cosas ocultas? Saturno. El encubridor de los secretos, sino Saturno, el dios de los misterios, y cuyo nombre, tal como era usado en Roma, significaba el oculto, el dios de los misterios. Dice Taylor, en los signos órficos, dice, aunque aquí se llama Vesta, hija de Saturno, también se le identifica en todo el panteón con Cibeles o Rea, la esposa de Saturno. Cibeles, Rea, Naama, Semiramis,
Vemos que todo queda en una familia, en unas pocas personas. Tanto Cam como Nimrod. ¿Y qué pasa con el que está en el medio? Ese quizás es hasta un punto el más interesante de todos. El lamentado, representado y adorado como un niño en los brazos de su madre, parece haber sido, de hecho, el esposo de Semiramis, y que su nombre, Nino, por el que es conocido comúnmente en la historia clásica, significa literalmente el hijo. Nimrod era el padre y era el hijo, como Osiris y Horus, Nimrod y Tamuz. Este Nino, o el hijo, llevado en los brazos de la Madonna babilónica, se describe muy claramente de este modo para identificarlo con Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Nino, rey de los asirios, dice Trogo Pompeyo, resumido por Justino, cambió primero que todo la sobriedad de las costumbres, incitado por una pasión nueva, el deseo de conquistas. Una aseveración de Platón parece demostrar que en su tiempo el egipcio Osiris era considerado como idéntico a Tamuz. Y es bien sabido que Tamuz es el mismo Adonis, el famoso cazador por cuya muerte, según dice la fábula, Venus se lamentó amargamente. Venus, Semiramis, su mujer, su esposa. Como las mujeres de Egipto lloraban por Osiris, al igual que las mujeres fenicias y asirias lloraban por Tamuz. Del mismo modo lloraban en Grecia y en Roma por Baco, cuyo nombre, como hemos visto, significaba el deplorado o el lamentado. Y uno dice, pero a ver, ¿Tamuz no es el hijo de Nimrod? Tamuz era un dios muy antiguo. ¿Horus no es el hijo de Osiris? Horus también era un dios muy antiguo. Por eso está Horus el viejo y Horus el nuevo, el joven. Porque básicamente Tamuz era tanto el esposo de Semiramis como el hijo. Osiris era tanto el esposo como el hijo. ¿Cómo se entiende esto? Estas imágenes las tenemos aquí. Bueno, una de ellas. Vemos como que el hijo representa esa consumación de una tríada. Tenemos 3 personas y todo se consuma en el hijo. Existió uno que nació el 25 de diciembre, hijo de Semiramis, puede ser que sí, puede ser que no. Supongo que Dios lo irá aclarando, también quizás Víctor hable, pero básicamente Tamuz, que decimos es el hijo de Nimrod, de Semiramis, hace referencia principalmente a Nimrod. Cuando era el lamentado, cuando lo endechaban, lamentaban la muerte principalmente de Nimrod, de Osiris. Pero luego había una tríada masculina también que se consumaba todo en el hijo. Hablando de tríadas, el catolicismo tiene una tríada humana también. Vemos 3 corazones, sede 1, sede 2 y hay un tercero. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Castísimo Corazón de San José. Vaya. Las espinas, las flores y la daga que lo atraviesa, María, y los lirios, San José. ¿Los lirios? 6 puntas. Aquí vemos más, y aquí vemos otra, pero fijémonos en este símbolo. JHP, y en esta misma, bueno, y aquí vemos más, la estrella de 6 puntas, Gaudí, que estaba en todas estas cosas, JHS, JHP. JHP. La sombra del Padre, historia de José de Nazaret, la sombra del Padre. San José, la sombra del Padre. La sombra del Padre, sol negro. Lucas 1, 34-35, la Anunciación. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que ha de nacer, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La sombra del Padre, San José. Día del Padre, Saturno y sus efectos, nuestra carta natal, blog alternativo, esto claro, no es católico. En la arquetípica tradicional cristiana, San José simboliza a Saturno, lo tienen claro, el padre que provee, el proveedor. Por ello se simboliza como el sabio con barba y vara en mano, que aparenta más edad de la que tiene. Los católicos, el catolicismo habla que José era ya como un abuelo y la cuidó como una hija. ¿Era algo así? ¿Era así? ¿Era tan viejo? ¿Por qué? Porque Saturno llega a Roma. Saturno llega a Roma, luego que es destronado, que pierde el poder, ya viejo, y ahí queda. Y alguien lo recibe. San José en los escritos de los santos. San Bernardo de Claraval, por supuesto. Debió pues llamarse varón suyo, porque fue necesario reputarle así, así como también mereció no ser con verdad, sino llamarse Padre de Dios. Vaya, ¿creían que solo Dios tenía una madre? No, también tiene un padre. Padre de Dios, José.
por donde se pensó que lo era, diciendo este mismo evangelista. Tenía Jesús al comenzar su ministerio como 30 años y era reputado hijo de José. San Bernardino de Siena, el otro que usaba el IHS, aquí nos habla que hay que creer que José resucitó en ese domingo de resurrección, sí o sí, así que está ya. Beato Francisco Palau, de modo que si el alma con viva fe puede comprometer en su favor al patriarca San José, con él tendrá a María, con María a Jesús y con Jesús al Padre, ya que el Padre hace lo que el Hijo le pide y el Hijo lo que pide su madre. ¿Quieres llegar al Padre? Sí, tienes que ir a Jesús, por supuesto. No, pero antes tienes que ir a María, y si vas a José, mejor primero. Dios en su infinita bondad ha querido hacer participantes a las criaturas de este supremo dominio suyo. Hay un bienaventurado en el cielo en quien Cristo nuestro Señor constituyó Padre, con mayúscula, protector e intercesor de todo el linaje humano, porque fue Padre, protector y custodio suyo en la tierra. Y el amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo Padre y la misma Madre que Él tuvo. La intercesión y patrocinio de San José es el más eficaz y poderoso del cielo, a excepción de María Santísima. Por esto ha sido declarado patrón de la Iglesia Universal. Bueno, veo que estoy durmiendo a muchos, pero bueno, veremos que... Siervo de Dios, Josep María Vilaseca. El poder de San José sobrepuja con mucho al poder de todos los ángeles y todos los santos juntos, porque él es a la vez poderoso en el corazón de Dios y en el corazón de María. Poderosísimo José, escucha propicio los ruegos de tus hijos y preséntalos al Altísimo. María y Jesús te obedecían en Nazaret y del modo más perfecto ejecutaban tus mandatos. Te suplicamos, oh San José, les digas, les intes y les mandes, pronto serás obedecido, pues tu paternal autoridad jamás fue derogada. Así que Jesús hace lo que José allá en el cielo le dice. Esto es catolicismo. Alguien me puso en un comentario, que Dios te reprenda. Pues que Dios reprenda a ellos. San José es el patrono de la buena muerte. ¿La muerte? Saturno viene a buscarme para llevarme al Padre. Ya sabía yo que San José vendría a buscarme este año y ya está aquí. Alguien tenía una guadaña y viene a buscar a las almas, ¿no? A cosechar las almas. Pues estos dicen que José te viene a buscar. Marte es el planeta de la guerra y en conflicto, mientras que Saturno es de la muerte y los castigos. Son considerados los planetas más desfavorables y hostiles, pero su negatividad aumenta cuando entran en conjunción. Son padre e hijo. Son padre e hijo. Saturno, el dios del tiempo, de la muerte, de la angustia, la melancolía, del cierre de los ciclos y de la vejez. La paga del pecado es la muerte. Los antiguos asociaban a Saturno con la muerte, como el guardián del tiempo. Incluso en África, culturas andinas, la muerte. El sacerdote católico Francisco Juárez fue el primero que incluyó a José en el orden hipostático, personas, afirmando que José no solo puede verse desde su lado humano, sino también desde su lado divino. Vaya, ahora José era divino también, en función de su relación con la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó en Jesús. Toda la Trinidad asumió la condición humana y mora entre nosotros. Toda la Trinidad asumió la condición humana. La Trinidad celeste del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se hizo Trinidad terrestre en José, Jesús y María, familia divina, que como tal se personifica en la familia humana de Jesús, María y José. Vaya, tres dioses. La familia celestial, la tríada babilónica. El Papa dice, bueno, ¿los condenan? No. ¿Los queman en la hoguera? No. Dejan que sigan con todo esto. Bernardo de Claraval también dijo que el patriarca José le fue dada la inteligencia de los misterios en sueños y que José de Nazaret mereció ser sabedor y participante de los misterios soberanos. Era como, bueno, un iniciado ya, no era de grado 33, de 34 mínimo. Aquí lo tenemos a JHP, José, en vez de JHS, JHP, y simboliza a San José. La J de José, la H, que inclusive simboliza a Saturno, y la P, ya veremos. Aquí tenemos los lirios y a veces simplemente hay una paloma. Aquí tenemos los tres lirios con el niño, y vaya que era un iniciado, este José. La escuadra y el compás. Por ejemplo, en Plutarco, sobre la cara visible de la luna, el cartaginés Sila cuenta un mito en el que el reino de Cronos aparece localizado en las inmediaciones de las Islas Británicas. La particularidad del mito es que en él Cronos es un dios durmiente que emite profecías. Cuando dormía emitía profecías. José recibe los sueños durmiendo, ¿no? Recibió los sueños.
Por eso San Francisco es muy devoto de esta imagen, del San José durmiente. ¿Por qué? Porque ahí recibe las profecías. Claro, porque José mientras dormía, Dios le hablaba. ¿Quién es? ¿Es Saturno? ¿José es Saturno? ¿El oculto? ¿Padre de los dioses? ¿Padre de Dios inclusive? ¿La visión de Constantino era una cruz o qué era? No voy a hablar, un sueño, una visión, hay dos vertientes, pero aparentemente fue esto. Un símbolo, se le llama el crismón. Aquí lo tenemos, con este signo vencerás. Eso es lo que dice, in hoc sign vencis. Lo vemos siempre muy identificado a los templarios. Bueno, esto es moderno, pero esto, una cruz tipo templaria, in hoc sign vencis, una especie de flor en el centro. ¿Tenía algo que ver con los templarios? Esto lo encontré porque realmente muy bien, puso templarios, jesuitas, arriba del logo jesuita la orden de Calatrava, de Santiago, órdenes de caballería, pero vengamos, IHS, de aquí viene el IHS, de la visión de Constantino, y la V de Victoria, de Vencis, este es el símbolo de victoria, romano, antiguo, ahí dice Víctor, bueno, esto es anecdótico, el que tenga Dios que oiga. Y esta es la primera moneda aparentemente, o lo más que se conoce del primer símbolo, estaba el crismón ahí arriba, con esa P misteriosa, esos seis palos cruzados, y estaba como aplastando a la serpiente. Aquí tenemos los estandartes romanos. Disculpen, ¿se pueden bajar un poquito aquí? Un poquito porque hace calor aquí. Sé que es muy diferente de aquí a allí, pero demasiado. Gracias. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Fijémonos, una P, una R, básicamente es XP, Cristo, las primeras dos letras en griego. La C y la R se ponían como una X y como una especie de P, que a veces parece una R. Básicamente es eso, dicen XP, Cristo. Miremos todos los símbolos, ya vemos más letras. Tenemos una especie de P, abajo la famosa S, que también es la yin, es Cristo. Y después tenemos el alfa y el omega, a veces el alfa está de un lado y la omega está del otro. Antiguamente, originalmente la omega siempre en minúscula, ¿por qué? Vemos esta S, ¿qué parece? Parece más una serpiente, ¿no? Ya parece que la serpiente revivió y ahora está ahí. Y luego la yin, bueno, yo digo la yin, ¿será una yin? ¿Qué parece? ¿Qué parece esto? Fijémonos las S, son como muy serpentinas. ¿Hace alusión a esa serpiente? Aquí vemos otros. Esto es un símbolo que yo cuando lo vi, esto es griego. La Phi, 21ª letra del alfabeto griego. La 21ª. En Cábala, cuando comparten un número, es como lo mismo. ¿Cuál es la 21ª letra del alfabeto hebreo? La Shin. ¿Parece una Shin o no parece una Shin? Pero vamos a ir un poco más. Los símbolos alquímicos, la luna, ahí esa P, ahora parece una luna. ¿Y la paloma? Parecen palomas, una yin, una omega, una paloma. ¿Qué más? Aquí siempre asociado a la paloma y muy asociado la paloma también a José, por su castidad. Y esta última parece unas palomas, medio paloma, medio ancla. Miremos aquí, miremos aquí, miremos esta P, un poco extraña, y miremos esto. Esto lo hemos visto, parece algo así, ¿no? El compás y la escuadra, el símbolo de María. ¿Esa P simboliza también una vara? También simboliza una vara. ¿Qué era la vara? La vara tenía que ver con el eje, ya lo hemos visto hace años, ¿no? Ese eje, lo que entra en la llaga, el eje. ¿Y esto qué parece? ¿Parece algo así? ¿Un ancla? ¿Símbolo de qué? Cristo, la fe, la Virgen María. Dos peces, ¿por qué dos peces? Ahora en vez de principio y fin, primero y último, dos peces. Dos peces, un pez, el ancla, la XP, el crismón, dos peces, un compás, y aquí lo tenemos todo, el crismón, los dos peces, claro, es que hay dos peces también en el Evangelio, y los 5 panes, y aquí directamente los dos peces, el ancla, la XP, todo junto. ¿Por qué los dos peces? Ahora ya no el principio y el fin, ¿simbolizarán lo mismo? Miremos esta
esta especie de yin, esta omega, esta ancla, todo lo que representa. Una paloma a veces, esta famosa sirena, vemos las estrellas de 6 picos, ¿es una sirena con 2 colas? ¿O es algo o no tan así? Si miramos esta del medio nos vamos a ir dando cuenta. Esto está en Girona, impresionante, le he sacado yo la foto. Y esto ya es pagano, es como Venus, la que tiene siempre que se mira al espejo. Esto es pagano, pero es el mismo símbolo. Todo lo otro es iglesias cristianas, bueno, católicas. Esto no suena, ¿no? Y aquí tenemos la sirena con los 2 peces. Vamos a ver varias imágenes, 2 peces, 2 animales. Aquí tenemos, esta la tenemos aquí, ¿no? Son 2 serpientes. Fijémonos los brazos, 2 leones a Diana. Aquí también Diana, un poco más abajo, pero los brazos, los 2 cervatillos. ¿Qué es esto? Esto es como una especie de lazo que tenía que ver con la serpiente, el Ouroboro, que rodea al sol. Ángel presentó algo, la mujer que rodea al varón también. Quiere decir la eternidad, el renacimiento. Pero fijémonos, 2 lazos, el anillo Yen en Egipto que se llama, iguales, la posición de los brazos, 2 lechuzas, 2 especies de leoncillos, y María con los 2 brazos igual. Y aquí el ancla. Aquí ya no tenemos, pero ¿qué simboliza esto? Esto es el Vaticano, la piña y los 2 pavos reales. Cuando tenemos estas figuras enfrentadas, esta cuestión totalmente simétrica simboliza la unión de los opuestos. La unión de los opuestos, todo lo que es opuesto. Masculino, femenino, pero también bien y mal. ¿Entendemos por qué la Lilith tiene las piernas estas cositas? Es la sirena y vemos arriba como Diana también tiene pies de sirena. ¿Saben? Hay una página que yo saqué bastante información que estaba muy bien mientras buscaba estas cosas. A veces te aparece alguien que ya ha hecho y te, ¿no? Algo salud románico, algo así. Bueno, aquí lo vemos otra vez. Vemos que son, más que una sirena con 2 colas, son 2 peces que van juntándose. Esta es la de Girona, aquí se ve perfecto. Dicen que se comen a esta mujer o es que la unión de los opuestos es lo que da a luz a este ser superior, por así decir, trascender los opuestos. Esta es la naturaleza de la serpiente. No luches contra el pecado, no lo intentes expulsar, es parte de ti. Abraza tu sol negro, abraza tu oscuridad y ahí viene la iluminación. Y aquí tenemos la alquimia, vemos el matrimonio alquímico, la primera fase, la disolución para esos 2 elementos principales, el azufre y el mercurio, masculino, femenino, la sal como estabilizadora, siempre hay 3 principios fundamentales de la materia, según ellos, de la materia original, disolverlo todo para unirse y luego los procesos del blanco y al final el rojo, que es la piedra filosofal. El cuervo, el cisne y el ave fénix, pero también hay otro pájaro que simboliza la piedra filosofal. Algo vimos. La unión de los opuestos, hay que trascender los opuestos, hay que aceptar tu maldad, tu pecado. Cuando toca ser bueno hay que ser bueno y cuando toca ser malo hay que ser malo. Esto es alguien que está por encima, esto es alguien que ya ha trascendido el camino del iniciado. Para el profesor Ángel de Miguel, el crismón es la versión europea del concepto primigenio del círculo, el cual en Oriente ha adquirido varios y bellísimas variantes, mandala y chakras hindúes, yin-yang chino, los opuestos, sol naciente japonés, cruzado egipcio, dragón gnóstico que se muerde la cola en la leyenda griega, la Ouroboro, esa serpiente que se muerde la cola. Todo es la unión de los opuestos. Esto es lo que él interpreta. Aquí, bueno, según el autor Louis Charpenter, es lo que interpreta de cómo surge el crismón. Es muy misterioso, pero según él son conceptos de todo esto, y no se equivoca. Aquí lo vemos a Constantino en su coronación, arriba monedas muy antiguas, y dice, el llamado monograma de Cristo se puede ver, por ejemplo, en un monumento de Isis, la Virgen Madre del Sol Dios, que data del siglo II antes de nuestra era. No pude encontrar la imagen, pero otras cosas que decía aquí eran verdad. También sobre las monedas de Ptolomeo, en una de las cuales hay una cabeza de Zeus, Amón en un lado y un águila llevando el monograma con sus garras al otro. Es más antiguo que el cristianismo. Dice que también lo portaban en el lábaro los caballeros templarios.
Aquí lo tenemos a Jesús, a Pedro y seguramente es Pablo, pero fijémonos, Jesús lleva una cruz con una P y Pedro dice, bueno, Pedro, la P de Pedro. Y abajo vemos las monedas del siglo III del Egipto Ptolomaico con el crismón ahí, algo muy antiguo. Aquí vemos iglesias coptas, cosas antiquísimas, de lo más primigenio del cristianismo. Tenemos las tres cruces y la del medio parece un símbolo egipcio, ¿no? El Ankh. Entre la cultura egipcia el Ankh se conoció también como la llave del Nilo. La llave del Nilo también era una representación de la unión entre opuestos. En este caso representaba la unión entre Isis y Osiris. Según las creencias egipcias, esta unión y la lucha entre estos dos elementos eran la fuente que daba lugar a la inundación del Nilo. Era una llave, pero era la unión de los opuestos. En una forma que ha sido variadamente entendida como el sol naciente en el horizonte, como la unión del hombre con la mujer o para otros opuestos, y también como la llave para el conocimiento esotérico y para el mundo más allá del espíritu. La iglesia copta de Egipto heredó el Ankh como la forma de la cruz cristiana, simbolizando vida a través de Cristo. Es la vida eterna, es la eternidad. ¿Por qué? Porque se consigue la eternidad en esa unión de los opuestos. Mientras luchas contra ti mismo, no avanzas. Tienes que trascender. Lo otro es para los ignorantes. La ley, hay que trascender el concepto de bien y de mal, de ley. Ese es el concepto de la serpiente. No moriréis. Seréis como Dios. Aquí vemos representaciones, parecen una persona. Y esto no es verdad, esto es inteligencia artificial, pero hay gente que ha tomado el concepto, y es muy claro, y ha puesto como si fuera un lazo. Hoy se vemos mucho este tipo de lazos, simplemente quitamos la parte de abajo, la vara central de abajo, y vemos mucho este tipo de lazo por muchos lugares, generalmente amarillo. ¿Tiene algo que ver este lazo? Dice, el hecho de que sus primeras representaciones se hacen en Egipto, el cristianismo debe a los antiguos egipcios más que a la tradición hebrea la dimensión solar de la Eucaristía. Dice, tiene como antecedente el disco solar de Horus, según señala la egiptóloga esta egiptóloga. Y en formas jeroglíficas tiene un sentido especial. Los conversos del país de los faraones eran miembros de sectas orientales de Isis, Mitra o el judaísmo acostumbrados a la ideografía, a todo este simbolismo. Pero veíamos esto, vamos a ver un poco. Bueno, aquí, ¿vemos lo que la lleva en la mano? ¿Recordamos esto? Recuerdo que estábamos en este museo y Luis dice, ¿no será que con la piña toman el néctar y lo guardan ahí? Pues sí, así era. Aquí lo vemos, tema sumerio, asirio. ¿Será? La vida eterna, el árbol de la vida, representa la vida. Y aquí los dioses que los ponían en la boca de los faraones o importantes que morían, siempre son dioses, le ponían la llave de la eternidad, la vida, el aliento de vida, el espíritu. Ese espíritu masculino-femenino, esa emanación del absoluto que es masculino-femenino. Tillet, el nudo o sangre dices, es parecido, pero no es exactamente lo mismo. La teoría del egiptólogo E.A. Wallis Budge, quien asegura que ésta se hubiese originado en la villa del cinturón de la diosa Isis, se consideraba más probable, pero no ha sido universalmente aceptada. Wallis Budge equiparó el Ankh con el Tillet, el nudo de Isis, una faja ceremonial que se cree representaba la genitalia femenina, simbolizando fertilidad, o la sangre. Hablaban de si podía ser el flujo menstrual. ¿Por qué ahora las feministas usan tanto el flujo como algo sagrado? Pues esto ya lo tenían. Esta teoría, según la cual el origen del Ankh deriva de un símbolo de fertilidad, mantiene su significado a través de toda la historia de Egipto antiguo y se extiende hasta la actualidad. El egiptólogo Wattendorf apoya la teoría de Wallis Budge, notando la similitud del Ankh con el Tillet y el uso de ambos símbolos desde tempranas datas en la historia de Egipto. El Ankh siempre ha sido asociado con la vida, el de la promesa de la vida eterna, del sol, la fertilidad y la luz. Nos dice, el volumen del significado que puede ser extraído de un símbolo es tan simple e impresionante. El Ankh representa a la genitalia masculina y femenina, al sol apareciendo por sobre el horizonte y a la unión del cielo con la tierra. Esta asociación con el sol significa que el Ankh es tradicionalmente dibujado en oro, el color del sol, y nunca en plata, la cual se asocia a la luna. Dejando de lado la complejidad de estos elementos, ¿cómo es que luce un Ankh? Su parecido con la forma de una llave nos da una pista de otro significado de este mágico símbolo.
Los egipcios creían que la vida en el más allá era tan significativa como la actual y que el Ankh era la llave para las puertas de la muerte y lo que se encontraba más allá. Era la llave de los misterios también. Aquí tenemos el lazo de Isis. Aquí lo tenemos. En el centro del pecho, en el corazón. Aquí lo tenemos. Este ya es el Egipto griego. Aquí lo tenemos ya como totalmente cruzado. Parece más una rosa aquí. La genitalia, el corazón. El corazón, lo vimos que en hebreo es también ¿qué? Tiene que ver con aquel órgano donde la mujer engendra también al varón, el útero. Y aquí lo vemos más claramente, ya imágenes totalmente egipcias. Y aquí Isis es totalmente ella, el Tijet. Representa esta parte, representa lo femenino, pero después la cruz Ankh, que es sólida, no es así flácida, es sólida, ya representa la unión con el hombre. ¿Por qué el papado usa un crismón? Con este nudo, con este lazo rojo, la sangre de Isis. ¿Saben? Noé, de parte de su hijo, me mandó un día esto. No lo había asociado. Me dicen, es lo mismo. Sí, y justo cuando yo estaba investigando esto, todo es el crismón. ¿Y qué es la calavera y los huesos? La tumba de Adán, Jerusalén, bandera templaria, Rosacruz, católica, judía. La tumba de Adán, Jerusalén. Saturno, este es el símbolo de Saturno. ¿Por qué los jesuitas también lo usan así? Y aquí tenemos a Saturno con la hoz y tenemos a San José, que es Saturno, San José obrero, con un martillo. Y aquí tenemos otro crismón interesante. Es un crismón, total. A Saturno, el comunismo. ¿Casualidad? Aquí tenemos al Papa, Saturno. Aquí lo tenemos iglesias católicas, el crismón. Y aquí lo tenemos a Júpiter, el hijo, pero que es la parte luminosa de Saturno. En el Vaticano, que dicen que es Pedro, ¿no? Pues aquí lo tenemos. La estrella de 6 picos es el símbolo de la alquimia. Dice, según los expertos, bueno, nos explica que la alquimia es el símbolo principal de la alquimia. Según los expertos en simbología, el signo del hexagrama posee un significado similar al de yin-yang, como representación de los opuestos, así como el nexo entre el cielo y la tierra, o la plasmación ideográfica de la sabiduría humana. Vaso de Hermes o huevo filosofal. Aquí vemos toda la alquimia, no es más que la unión de los opuestos, disolver la materia, morir para revivir, para volvernos a unir en esa dualidad que hay en nosotros. ¿Y dónde se hace? En un huevo, un útero, una copa, que se le llama vaso de Hermes o el huevo filosofal. Ahí lo tenemos, las distintas partes de la alquimia, el rebis, este ser primigenio creador, hermafrodita, la gran obra de la alquimia. El símbolo de los opuestos, y el crismón. Y una paloma que es la que pone lo que estabiliza, la obra alquímica. El azufre masculino, positivo, el mercurio, que también hace referencia al dios Mercurio, a Hermes, femenino, y la sal, el neutro, el estabilizador, el que religa las cosas, como esa paloma, blanca. José parecía también una paloma, es como la P. Y aquí lo tenemos también. Y aquí tenemos una copa. ¿Qué sale de esa copa? ¿Este símbolo nos suena del catolicismo? San Juan Evangelista, una copa donde sale un dragón. ¿Era verdad o no era verdad que la misa, ellos dicen realmente que Jesús tenía la simiente de Satanás? ¿Por qué sale un dragón? En la copa está la sangre de Cristo, la doctrina, que lleva ¿qué? La simiente de Satanás. Justamente lo lleva Juan. No, es que lo quisieron envenenar. ¿En dónde está en la Biblia? El que habla de la sangre. Pura alquimia, puro satanismo. La simiente de la serpiente en la sangre de Cristo. Que Dios te reprenda, me dijo. Que reprenda a ellos. Recuerdo haberlo hecho hace mucho tiempo. Cristo y Pedro. Uno crucificado a un lado y otro del otro. ¿Era Pedro o no era Pedro? La unión de los opuestos. La divinidad con la humanidad. Pedro por encima, ¿no? La S.
Recuerdo hace años esto. Aquí lo tenemos ya de muy antiguo, y esto es, por supuesto, la unión de los opuestos. Esto es la doctrina de la serpiente. Afrodita, Cibeles, gemas gnósticas, el crismón por todos lados. Diosas antiguas, aquí de 8, porque a veces tiene 8 radios. Y aquí lo tenemos a Hermes, el del famoso caduceo, este símbolo que se usa mucho para la medicina, que no digo que no, originalmente era de la economía, del comercio. Aquí lo tenemos. Las serpientes, una vara central, un eje, las 2 serpientes, inclusive aladas. El hada a veces está la serpiente, a veces más abajo. La unión de los opuestos, la doctrina de la serpiente. Dibujos más modernos que hacen bien, el yin yang. La vara de Esculapio, este era el dios de la medicina. La diosa Higia, la diosa sanadora también. La copa con la serpiente, símbolos alquímicos. Símbolo del caduceo. El caduceo es un símbolo muy conocido y representado desde la más remota antigüedad. Se trata de un regalo que hace Apolo a Hermes, a cambio de la lira que había construido este con la concha de una tortuga. Era de Hermes, de Mercurio, de Tot, pero se lo da a Apolo, el dios Sol. Los elementos que lo caracterizan son siempre y básicamente los mismos: un bastón o vara central, 2 serpientes entrelazadas a su alrededor y unas alas. 3 símbolos importantes que nos hablan en un lenguaje sagrado y simbólico acerca de un eje central que rige y equilibra el orden del mundo, de la dualidad, de todo lo manifestado, que trata de ser la vez que oposición, armonía de contrarios y del incesante movimiento universal. Es el eje universal. La vara o eje central es la expresión de la unidad. Si dicen que Hermes toma la vara, que solo tenía la vara, y bueno, digamos, había 2 serpientes peleándose y él las separa y las equilibra. Y de ahí vienen las 2 serpientes. La unión de los opuestos da un equilibrio. Ese tercero, la vara, que da el equilibrio. El tercero siempre es el que da el equilibrio. Lo comentamos. El Espíritu Santo es el que nos da el equilibrio. Mejor que no lo neguemos. Una especie de menhir clavado en la tierra como eje del mundo para imponer el orden divino. Nos habla que la piedra, que puede ser una piedra, que puede ser un árbol, una vara, como eje del mundo. El famoso ónfalos, por ejemplo, que tenían todas las culturas, que siempre había un lugar como el oráculo de Delfos, que había una piedra que era el eje del mundo. Los judíos también hablan de esto, de un lugar que es el eje del mundo. Aquí tenemos el mundo, los puntos cardinales y un eje que lo conecta, lo une, lo afirma. Una vara, una lanza, un cayado, un poder que viene de arriba, el eje del mundo. ¿Cuál es el eje del mundo? ¿Cuál es el punto central, el ombligo de este mundo verdaderamente? Jerusalén. ¿Qué hora estamos? Bueno, todavía nos queda un poco, si quieren lo dejamos aquí. No vamos a concluir, lo concluiremos la próxima, si les parece bien, como lo vean ustedes. Porque nos quedaría unos 15-20 minutos más. ¿Qué dicen? ¿Cómo vean ustedes? ¿Lo terminamos? Vale, entonces lo acabamos aquí. Vamos con el huevo órfico, seguimos en la próxima, para consumar todo lo que estamos diciendo. Bueno, espero que no pasen 3 meses, también hubo cuestiones de salud, todo, para que no nos olvidemos esto. Pero vamos a ver que lo que queda por venir es impresionante, porque vamos a atar todos los cabos, vamos a mostrar que hay una tríada masculina también, no solo femenina, vamos a ponerles nombres, los personajes y lo importante, la doctrina de inmortalidad del alma, la doctrina de un Jesús nacido muy por allá, es una doctrina ocultista absoluta, es la pura doctrina de la serpiente, de un Dios macho-hembra que se autoengendra. Si Jesús nació, no nació de su padre, nació de su madre. Pues ahí ya tenemos, ya vemos que el catolicismo tiene mucho camino recorrido, por eso han llegado tan lejos y más que todavía nos queda por ver. Y pueden hablar de San José y María como dioses. Hay otros que solo están empezando el camino. Si lo siguen, terminarán igual. Mejor que se den cuenta
La Biblia es muy clara cuando fue engendrado Jesús. La Biblia sola se explica. Pablo lo explica en Hechos, en Romanos, en Carta a los Hebreos, cuando se cumple el engendramiento. Y comienza a partir de la encarnación. Jesús se hace hombre como nosotros y se engendra para luego engendrarnos la salvación. Si lo ponemos el engendramiento, la emanación, estamos aceptando la gnosis, la cábala, la doctrina de la serpiente. Un creador gnóstico, demiurgo, que emana de otro con una doble naturaleza y por eso tiene padre y madre. Y eso es de lógica. Nadie nace de su padre, nace de su madre. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, así que no vengan con cuentos. Si aceptan a un Jesús nació de Dios, pues tendrán que aceptar a la Madre de Dios. ¿Quieren hacer eso o están dispuestos a reconocer que se han metido en un camino que los llevará a la destrucción? Le pedirán perdón a Dios porque es el único. Nosotros estamos aquí para que la gente pueda reaccionar. Y encantados estaríamos de que muchos de ellos vuelvan al verdadero redil, cuando ya una doctrina que tanto se había afirmado y establecido en la verdadera iglesia de Dios. Pero Satanás hace un par de décadas empezó a removerlo todo y esto, hay una cosa que es verdad. La Trinidad tiene que ver con la apostasía alfa y con la omega principalmente. La falsa Trinidad es la doctrina católica, es la doctrina de la serpiente y es la apostasía omega. Pues bueno, vamos a orar y ya concluimos. Esta tarde no tendremos programación, pero habrá cosas aquí. Padre Celestial, querido Dios, te damos gracias, yo te doy gracias, yo personalmente te doy muchas gracias, y todos aquellos a los cuales creen que esto ha sido algo útil, ha sido algo beneficioso, también te agradezco por ellos. Gracias por darnos esta luz, porque necesitamos una base, necesitamos un conocimiento, aunque sea básico, para poder denunciar a Babilonia. Tú sabes las pruebas que cada uno puede soportar, tú sabes la obra que cada uno puede llevar a cabo y no es igual para todos, tú sabes para lo que estamos calificados y para lo que no. Pero el día de mañana muchos tendrán, o quizás tendremos, que enfrentarnos a gigantes intelectuales también. Personalmente no podríamos hacer nada, con tu ayuda podremos, pero si tenemos nuestra mente vacía de todo conocimiento, mudos nos quedaremos. Tendremos que intentar dar este mensaje y rescatar también a gente que está metida en esto de manera muy profunda, a gente de grandes intelectos, a gente de grandes voluntades, pero tú también los quieres salvar. Ayúdanos, Señor. Hay detalles que pueden ser irrelevantes, pero a quedarnos con lo esencial, que en el fondo es muy sencillo. En el fondo es muy sencillo, Señor. Es muy sencillo el engaño, es muy sencilla la apostasía, es muy fácil de discernir. Pero también gracias por lo que tú estás haciendo, tú nos estás dando esta luz para poder diferenciar de la manera más fina una cosa de la otra. Porque a veces hasta se parece tanto a la Biblia que muchos caen y son embaucados. Bendícenos en lo que queda del día, bendice todo lo que se haga, niños, adolescentes, jóvenes mañana, todo lo que todavía se haga, todo lo que hagan los grupos en toda la ancha faz de este mundo. Bendice al cuarto ángel y lleva este mensaje a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.